Bon vespre a tothom. Buenas noches. José María Zavala, autoridades, socios y socias del Cercle, miembros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, señoras y señores, amigos y amigas. Pues no hace mucho tiempo leí en un importante medio de la prensa escrita la siguiente afirmación: los expertos insisten en que si España, volcada en el turismo y la construcción, no quiere perder comba en la sociedad del conocimiento, tendrán que invertir más en educación e investigación. Educación e investigación. Un posterior artículo de la misma periodista, Elisa Silio, recalcaba: para tener una economía basada en el conocimiento, es necesario encajar el mundo de la empresa con el de la universidad. En España, todavía son pocas las empresas que invierten en contratos de investigación y desarrollo en los campos universitarios. Está claro, y lo dijo también Pedro Duque, el que fuera presidente, si realmente aspiramos a un enriquecimiento intelectual de la sociedad, a una mejora de la esperanza y calidad de vida de las personas, a una mayor competitividad del tejido industrial y empresarial, y al mantenimiento y aumento del empleo cualificado, no nos queda más remedio que invertir en ciencia e innovación. Lo voy a repetir otra vez: invertir en ciencia e innovación. A raíz de esto, y fruto del consenso y trabajo conjunto entre el Gobierno, las comunidades autónomas, agentes económicos y sociales, universidades, sociedades científicas, centros tecnológicos, surge la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata de un instrumento que incide muy especialmente en la necesidad de acercar la ciencia al progreso económico y social, para situarse al servicio de la Agenda 2030, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y a las prioridades políticas de la Unión Europea. Para hablar de dicha estrategia, el Cercle de Economía de Mallorca, en colaboración con la UNED, ha invitado, y él ha aceptado, pues no a un referente, sino al referente en materia de innovación en España, José María Zavala. José María es ingeniero químico por la Universidad de Lovaina, también doctor en Ciencias Naturales Aplicadas por el mismo centro. En 1986 fundó Zavala Innovation y desde entonces puso el foco en Europa. Fue pionero en la participación en programas europeos, recién incorporada a España a lo que decíamos el mercado común. Javier y yo estábamos estudiando todavía y se hablaba del mercado común, no la Unión Europea. Entre los años 1986 y 1988, la Comisión Europea ya estaba establecida en torno a las direcciones generales y decidió crear específicamente una dedicada a las pymes, inicialmente como un Task Force Pymes, pero que con el tiempo pasó a un rango de Dirección General de Pymes. En el año 1988, José María consiguió en esa Task Force su primer contrato europeo para realizar un estudio sobre políticas para mejorar la innovación en las pymes europeas, y fue elegido para formar parte del programa Sprint, dedicado a la transferencia internacional de tecnologías, que nació al calor de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Comisión Europea y del primer programa marco comunitario. Fue también evaluador externo de propuestas europeas por la Comisión, algo poco frecuente en aquellos años. José María ha sido invitado a diferentes foros de interés y ha impartido ponencias en centros de conocimiento. Destacar, por ejemplo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Fundación de Conocimiento y Desarrollo en la Ciudad Financiera del Banco de Santander. Encuentros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Empresa Sector Público, Dirección General de Industrias, Pymes, Comercio y Artesanía, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y colaboraciones con la Fundación Universidad Empresa de Navarra. El currículum es tan extenso que, tardaría más en la ponencia de nuestro compañero. Gracias, José María, por estar aquí en Mallorca. Gracias al Cercle de Economía de Mallorca
y gracias a la UNED. Gracias también al Hotel Valparaíso y a todas las personas que han hecho posible esta conferencia y después una cena coloquio. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias al CERCLE por la invitación, de verdad una invitación que le agradezco de corazón, y al amigo Pepe Novas, que no solo, y luego a José, que el director del CERCLE, que no solamente me han invitado, sino me fueron a coger al aeropuerto, y además Iberia perdió la maleta y entonces perdieron ellos también la tarde. O sea que bueno, muchas gracias. Bueno, ya en mi currículum mi padre decía que de dinero y santidad la mitad de la mitad. O sea que, bueno, vamos a... la introducción ha sido muy buena, entonces el tema que vamos a tratar va a ser industria e innovación, que son casi como dos caras de una misma moneda. Primero voy a hacer una presentación nuestra de Zabala Innovation, que comenzamos en el 86 con la entrada, comenzó justo el 1 de enero, luego ver un poco los conceptos de innovación, pero hago una presentación rápida. Esta es nuestra casa en Pamplona, bueno, en Utilba, un pueblocito de esta, y en este momento somos 450 personas. Estamos en 5 países y 13 sedes. La primera oficina que abrimos fuera de Pamplona fue Bruselas. Y después ya, bueno, ya veis los distintos, voy a hablar Bruselas, Londres, vamos disminuyendo en vez de aumentando. Y el 1 de marzo de este año hemos abierto la oficina de Lisboa. En Madrid, ahí me parece unas 80 personas, en Barcelona 40 y tantas. Bueno, seguimos pasando. Empresas, trabajamos para empresas, organismos de investigación y administraciones. También hemos trabajado para ministerios. Para Comisión Europea habremos hecho unos 50 trabajos. Nuestros servicios, fundamentalmente, ayudar en las ayudas europeas, ayudas nacionales, regionales, ayudas fiscales, financiación en cascada. Sí, suena un poquito fuerte. ¿Qué podemos hacer? Lo bajamos un poquito. Ya lo bajo un poquito. Sí, pues está. A ver, ahora. Sí, a ver, ¿me oyen? Sí, vale, mejor, mucho mejor. Y luego financiación en cascada, eso sabéis que para las pequeñas convocatorias, para llegar a las pymes, la Comisión Europea nos da unos dineros y hacemos unas convocatorias en pequeño para startups y cosas de estas. Y luego estrategia en innovación, ayudar a las empresas a definir, a empresas o organismos, hemos hecho planes de ciencia, ahora planes de innovación, planes ahora de ciencia, tecnología e innovación. Compra pública de innovación, que hoy ha salido una de las discusiones, es un tema que va a tener mucho auge en el futuro. Transformación digital, hemos hecho planes de transformación digital, estudios y servicios para las distintas comunidades autónomas y para la innovación social. Os voy a dar unas cifras a nivel de España del CEDETI. Pues en el año pasado nosotros conseguimos para nuestros clientes el 14,5%, el 15% de lo que dio el CEDETI, fueron unos más de 800 millones, pues cientos y pico millones, y luego con otros PERTES, misiones y DAES. El tema de sostenibilidad, últimamente se ha disparado el tema de las ayudas, solicitudes de los programas. En el año 2020 ya veis ahí que estaba bajito, pero en 2021 ya fueron 430 propuestas, 750 millones de presupuesto de los proyectos, 95 millones de retorno, y este año no han aumentado las propuestas, sí, pero sí la cantidad de dinero, vemos que se ha doblado, y 112 millones de retorno. A nivel de los programas europeos, que ahí nosotros somos fuertes, en Horizonte 2020, veis, de retorno hemos tenido 750 millones de euros,
una tasa de éxito de un 33, que eso es bastante. Como sabéis, luego en Horizonte Europa hemos conseguido ya en casi año y medio, porque el primer año, el primer semestre casi no comenzó, 280 millones de euros, y con otros 200 de los proyectos como Innovation Fund o LIFE y todo eso, pues unos 400 millones de euros. Vamos a pasar rápido. Estamos en el Next Generation en plena vorágine trabajando este tiempo, a veces difíciles. El PERTE, hemos presentado el PERTE del BEC para Renault y Lizar. Ahora estamos presentando, no sé si se ha presentado estos días, igual estos días que he venido aquí, y el de agroalimentario o Navantia. Bueno, al final nosotros lo que nos dedicamos es a convertir la innovación en un factor clave de competitividad de las organizaciones. Nos parece que eso es lo más importante para el tema. Y ahora nos vamos a poner un poquito en contexto. Lo que me sugirió Pepe, es decir, poner unos modelos, comparar unos modelos, no es comparar porque son zonas muy distintas, pero sí allí donde ha habido un poco más éxito el tema de la innovación y la industrialización, y entonces me propuso Navarra y País Vasco. Madrid también es una zona avanzada, pero claro, confundir en Madrid si está el CSIC y CIEMAT y todo eso, pues es difícil. Entonces, unas cifras primero. El error histórico de la industrialización, ya después de aquello la mejor industria es la que no existe, pero después ya lo hemos visto. Para mantener competitividad, lo que la industria nos hace falta, y hemos podido, pero entonces ya se puso de moda, vamos a deslocalizar para bajar los precios. Además, nosotros vamos a dedicar al I+D, de definir, y los trabajos baratos los vamos llevando. Bueno, luego hemos visto, va a ser una empresa también más limpia. Bueno, ya lo hemos visto después del COVID, ya nos habíamos dado cuenta antes, pero ahora del COVID, las interrupciones de suministro, y ya no solamente no teníamos mascarillas, es que tampoco teníamos máquinas. Hemos tenido que comprar las máquinas para hacer mascarillas porque no sabíamos, no teníamos máquinas. Bueno, entonces, para hacer una idea de comparativa, la comunidad autónoma vasca, que tiene 2 millones de habitantes, Navarra 600.000, Baleares, que tenía en 1980, era como Navarra, pues ahora ha duplicado unos 200. Entonces, en personas, Baleares es el doble que Navarra, y la comunidad autónoma vasca pues casi el doble, ¿no? Pero también son comunidades pequeñas. Mirando la industria a nivel europeo, tenemos un 19%, es decir, un 20%, de España un 16%, Baleares un 7%, Navarra un 31% y País Vasco un 25%. Una comparación así rápida. Y luego, porcentaje del PIB, en Baleares en el año 2000 estaba con el 109, estaba por encima del 100, y ahora pues está por debajo, y sabéis también que en las zonas estas del FEDER pues ha bajado Pero quisiera decir unas fortalezas también he analizado Baleares y digo, hombre, es la comunidad autónoma que el crecimiento volumen del PIB 21 y 22 ha sido fuerte, y la previsión para crecimiento dice que den un 3,9, cosa que es fuerte. En el mercado laboral me dicen que se espera un descenso del paro, bajar del 10%, esperemos que sea cierto. El referente de turismo sostenible, bueno, se habla mucho de sostenibilidad, habéis avanzado también mucho. Luego he visto un plan de industria de las Islas Baleares, lo he podido ojear porque tampoco, y luego vosotros conocéis más, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2020, también la he podido ojear, y luego ya cuando estaba ya preparando ya casi la maleta me dice, oye, que se presenta el S3, y entonces he podido leer el resumen ejecutivo de esto. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar de innovación. A mí me gusta primero decir, bueno, innovación, vamos a dejarla un poquito clara, no confundir con investigación, no confundimos con alta tecnología. Entonces, ¿en qué se distingue la innovación?
La innovación quiere decir, eso es un elemento fundamental, llegar al mercado, llegar a la comercialización. Nosotros, bueno, tenemos luego un diccionario que os lo voy a exponer, que decimos: sin IVA no hay innovación. Es una frasecita muy fácil. A ver, aquí esto es innovación o no. ¿Qué pasa con Europa? Que a lo mejor tenemos mucha innovación, pero nos ha venido ahí América estas grandes y la innovación La innovación es el factor clave de competitividad de las empresas y regiones. Eso lo vamos a ver luego por distintos. Esto lo vamos a. Aparte lo tenéis vosotros también claro. Lo más importante es que hay tres actores, tanto para la industrialización como para la innovación. Primero, la empresa. Para haber innovación tiene que haber empresa. Para llegar al mercado, ¿quién llega al mercado? La empresa, es el crisol. Y para la industrialización, donde pasa en la empresa. Luego, como tres palas de una hélice. La administración, tanto regional, nacional, europea. La administración es muy importante. Yo, dentro de mi trayectoria, que han dicho ahí, también pasé, antes de estar pasé por hacer una tesis doctoral, luego estuve en la industria y luego estuve en la administración 5 años redactando el plan de I+D en el año 81, entonces de I+D en Navarra. Y luego me he dado cuenta de lo importante que es la administración. Antes he hablado, pero voy a poner otra vez la pregunta. Si Bill Gates naciera en Ghana, hubiera creado un Microsoft. Difícil. Si hubiera nacido en España, si hubiera nacido en Baleares, lo dejamos para luego, a ver si nace en Baleares. Y luego los centros tecnológicos y universidades. Bueno, aquí en las universidades que nos hemos presentado antes, eso es un elemento fundamental. Si no podemos desligar a Google o Apple de Stanford. Yo en una de mis visitas allí a Stanford, que total Google estaba cerca, pero también fui a visitar, aparte de que había en una sala los últimos premios Nobel, había muchas fotos, pero también había otro, no sé, que celebraban algo y había unos de esos paneles que ponen así todo el edificio, uno que se llamaba Helvet y el otro Packard. O sea, resulta que Helvet Packard, yo me enteré entonces, eran dos profesores de Stanford. Pero si una de las palas falla, no anda. O sea, hay que trabajar en conjunto las tres. El siglo XXI es el siglo de la cooperación, o sea, la región que más y la empresa no es solo la que más y más tiene, sino la que más sabe cooperar. Os voy a poner un ejemplo. Boeing, en Madrid, además es un amigo mío, José Enrique Román. Boeing tiene una oficina de captar tecnología en Europa con 50 personas. Con 50 personas. Y luego, después del COVID, bueno, vino a verme a Pamplona y que ahora tiene una oficina TRL bajos. Los TRLs ya, para comercializar eso ya los hacen ellos. Pero para leer tesis doctorales y ver, ahí sí que lo que decimos, la investigación es muy importante para llegar a la innovación. Entonces, la cooperación, y estos tienen, este chico dirige ahora también la oficina en China, a Corea del Sur, en Australia, entonces tienen varias oficinas. El tema de la cooperación. Y luego una cosa importante, tanto que ahora se busca decir, oye, vamos a buscar unos sectores estratégicos para Baleares, que nos saquen la inteligencia artificial. Yo digo, no es importante los sectores empresariales, son los proyectos empresariales. Y lo vais a ver rápidamente. En tema de muebles, que nos metemos en muebles, igual no parece esto. Ahí tenemos a IKEA. La mayor empresa de España, si no ha cambiado, pues es Inditex, el tema textil. O Amazon, y bueno, Netflix ahora, pues que ahora parece que ha bajado un poco, pero en el COVID parece que creció bastante. La regulación en la administración a veces es importante, una regulación sencilla, no es invertir. La Comisión Europea dice en 2001 el 12% del consumo energético total de fuentes renovables, ponerlos para 2010 y el 22% del consumo eléctrico. Y eso
eso se consiguió, una directiva. No me voy a parar aquí porque tengo muchas... Bueno, en la ley de cambio climático que habéis hecho aquí habéis puesto unos objetivos. En este momento las Baleares producen 10% de la energía eléctrica, pero no me voy a parar porque ya es un tema ahora importante. Sí que hubo un consejo en Europa, y además este consejo se ha comentado muchas veces, un consejo en Europa, de Europa en Lisboa en el año 2000, y que dice la economía del futuro va a ser la economía del conocimiento. No tenemos materias primas en Europa, no tenemos sueldos bajos para competir, nosotros la economía del conocimiento. Vale. Dice, pero tenemos que, en el año 2001 en Göteborg dice, pero teniendo en cuenta la inclusión social y el tema medio ambiente, o sea, respetando el medio ambiente. Vale. Ya luego, en el 2003 en Barcelona, dice, pero vamos a hablar ya qué es lo que hace falta para que aseguremos caminar hacia esa economía del conocimiento. Invertir en innovación el 3% del Producto Interior Bruto, Europa. Y ese 3% se dividirá en 1% de público y 2% privado. Y luego, pues de medidas de fomento del crecimiento, y luego llegamos al 2010 y no habíamos llegado se había llegado al 2%. Y entonces se pregunta, ¿seguimos con el mismo objetivo? Seguimos con el mismo objetivo. Luego vamos a ver. Pero la Comisión Europea sí que, antes se ha hablado del programa Marco, siempre apostó por la tecnología. Cuando entramos en el 86, por eso yo ya entré en el primer programa Marco, porque estaba en vigor el primero, fue del 84 al 87, ya veis. Entonces entramos cuando estaba el primer programa Marco. Luego, la empresa y yo mismo, pues hemos participado un poquito en todos. Y luego ha apostado, si algún organismo ha apostado en Europa, ha sido la Comisión Europea. Ya veis ahí el incremento de los, bueno, FP, el Framework Program, los programas marcos, ahí ya ves que en el último cómo ha subido hasta 100. Al final ha sido 95,5, pero como se retiró Inglaterra, que era el 17%, ese 95 para España es más dinero que lo que era en el séptimo programa Marco, en el Horizonte 2020. ¿Qué resultados? Ahora vemos un poco, ya hemos dicho, vamos a comparar País Vasco y Navarra con Baleares. Entonces vemos que el País Vasco ha tenido un retorno en el Horizonte 2020 de 850 millones, Navarra 140 y Baleares 38. Si es el doble que Navarra, tampoco es la mitad, es menos de la mitad que en esto. También es un tema importante la participación en ese programa. O sea, participar en Europa es un reto importante, pero es una tarea pendiente, que lo vemos aquí. En el Horizonte Europa, antes, bueno, el CEDETI hacía cada año cómo vamos de participación, pero en los tiempos de los datos, que todavía estamos aquí en el INE con los datos en innovación de hace 2 años, y ahora Europa ha puesto para el Horizonte Europa al día y automáticamente. Entonces, lo único que sale un poco despeinado Canarias, porque está con 4 millones de euros, y pues solamente voy a poner España, y vemos 1.270 millones de euros, 1.270, entonces dice, pues si hago el 2,5, pues por lo menos 25 o 30 teníamos que haber sacado. Bueno, no estamos participando en los programas europeos de innovación. En CEDETI, como os he dicho, el año pasado 840 millones, o sea, ahora con ese 15% que hemos dicho, 14,5, y entonces 4%. Vemos también ahí, ¿dónde estás? Navarra, Comunidad Foral, pues 26,
y vemos la comunidad, y luego ahí vemos Madrid, Cataluña, o sea, ahí participa poco, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. O sea, hay que poner dinero propio, pero hay que también sacar dinero de los otros. Mire, con el Next Generation pasamos, no vamos a perder tiempo porque claro, esto llevaría para un tema, ya sabemos los 750.000 millones, pero acuerdo, el marco financiero multinacional, el Multinational Financial Framework Program, el MFF, que es 1 billón, es más que el Next Generation. Cuidado, o sea que, bueno, entran todos los presupuestos de la Comisión Europea, pero vemos aquí que el horizonte Europa está allí metido y estamos el FEDER, que el Next Generation no tiene que dejar hacer otras cosas. Ahí estamos en el FEDER y tenemos otros. También entra pues, por los desastres que haya o cosas de estas. Y al final, bueno, ya sabemos que el Next Generation, pues sumamos los 70.000 millones más los 160.000 millones que tenemos para adjudicar hasta el final del 23, y ya llevamos estamos todos un poco nerviosos, ¿no? Si vamos a llegar a adjudicar esto, yo lo veo difícil que vamos a llegar. Nosotros estamos trabajando todos los días a eso fuerte y luego quedan los 3 de ejecución, o sea, 21, 22, 23 acabamos este año de concesión, 23, 24, 25 y 26 la ejecución. Ahí vemos que Baleares, en lo que los signos, los fondos que se han repartido para las comunidades queda bien, ahí ha salido con 858, perdón, no sé si estorbo esto, 858 millones. Bueno, vamos ahora a compararnos un poco con los temas vamos a ver ahora un poco el escenario mundial, ¿no? Entonces, el escenario mundial vemos, si ponemos aquí el porcentaje que dedican los países a innovación, abajo, y aquí el número de gente investigadora que se dedica a ello. Entonces comenzamos por Luis a la derecha, el que pone el 5% es Israel, Corea del Sur, allá está Finlandia y Dinamarca. Finlandia era un país agrícola también, quiero decir que era como las Baleares, entonces ya vemos ahí, y vemos un Estados Unidos que está, bueno, de hecho está ahora al 3,5%, claro, multiplicado por el PIB, nos da la superficie. Ahí luego vemos dónde está Suecia. Japón es la tercera, o sea, ahora, antes ya era más grande, pero lo que ha crecido es China. Claro, China ha crecido y está en el 2,4%. ¿Y dónde está España? Aquí, por debajo y luego, bueno, ya vamos a ver quién nos ha pasado. Tenemos Holanda, Francia. Entonces los grandes retos está ahora Estados Unidos, que ve que la superficie de China se va acercando y que le va a superar. Queda otro tema, que aquí ahora no queda reflejado, pero ya los tecnólogos, no son investigadores, pero los tecnólogos que salen en China son 4,7 millones de personas al año. Y entonces para el 2030 se prevé que estos van a estar en porcentajes, pero que van a estar en 34 millones de tecnólogos que va a tener China. Entonces, en este mundo vamos a vivir también Baleares. Miramos esto que os he dicho uno a uno y qué ha pasado en estos, luego ya veremos por qué nos ha pasado, que a España nos ha pasado Grecia, Hungría y Portugal. Estos son los datos. La Unión Europea 2,3, China 2,4, ya ha pasado China a la Comisión Europea, nos ha pasado ya China a la Comisión Europea, Alemania 3,14, luego vamos a ver
que ese es el que ha cumplido, usa 3,45, están poniendo 3,5, y Biden hace 2 meses ha ido a Harvard y al MIT y dice, señores, nos tenemos que poner las pilas, y ha ido con 360.000 millones de dólares para decir que hay que dar caña, porque en informática cuántica, alguno ha venido antes del profesor de informática que me ha dicho que era, entonces parece que los chinos están muy avanzados, ¿no?, en informática cuántica, o no, o es... Bueno, y luego están Corea del Sur 4,8, Israel. ¿Dónde está Islas Baleares? Y claro, la media que hemos dicho de España de 1, entonces España el 1,4, y ahora ¿quién está? País Vasco 1,97, Madrid y Navarra. Eso es gasto del PIB sobre el PIB, en esto era en 2019. Ahora vamos a ver dónde estamos. Este va a ser una figura, esto para que veáis también. España se dice subir hasta el 1,40, y en estos 10 años hemos pasado de 1,40 a 1,43, hemos estado igual, hemos perdido una década entera. ¿Dónde está Baleares? Abajo. Pero luego os voy a enseñar Navarra, que Navarra había empezado, aquí estaba en el año, aquí pone 2002, pero el año antes del 2000 estaba en el 0,7, estaba como Baleares, y nosotros hemos llegado y entonces estaba como Baleares, y cómo subió la media, y luego también en estos años con la crisis bajó Navarra, bajó en esto. ¿Quién ha mantenido el tipo que hemos visto? Alemania 3,14. Bueno, entonces la media europea del 2,3, se compone, claro, del 1,4 y de los 3 de Alemania o de Finlandia. Este es el panorama. ¿Qué otro? Si ahora miramos para Estados Unidos, resulta que miramos cuánto invierte los 20 primeras empresas del mundo en I+D. Entonces, Alphabet, 27.000 millones. Aquí falta Amazon, porque ya coges una estadística de un sitio, Amazon lo consideran, también lo consideran algunos. Amazon está puesto 40.000 millones de euros. Y luego vamos bajando, Facebook, 21.000, Microsoft. Cuando vemos la primera europea, bueno, luego Samsung, Corea del Sur, tenemos China ya, entre los 7 primeros, y luego vemos Volkswagen, europeas, ¿cuántos tenemos? Volkswagen y Mercedes. AstraZeneca, bueno, europea, no comunitaria, sí, 3 europeas, no comunitaria. Estados Unidos, creo que si contamos, creo que son 9. Suiza está con un par, pero la Comisión Europea está como Suiza, con 2. O sea, ese es el tema. Pero luego, ¿cuánto ha invertido en el 2021 España en I+D? 17.000 millones de euros. ¿Cómo? Menos que menos Alphabet vez y media, Amazon 2 veces y media, y veo los otros. Entonces, a partir de Volkswagen, que mete Volkswagen, ha invertido como toda España en I+D. Entonces, claro, hemos perdido. Esto es un pecado mortal. Lo vamos a pagar muy caro, ¿eh? O sea, porque bajar en estos temas, esto no. Fíjate ahora los competidores, como bien está alarmado Biden, y este es el tema. Pero hay otro tema todavía más fuerte. Si aquí ponemos Amazon arriba y aquí metemos
matemos a Tesla, los 7 primeros, o sea, aquí ponemos a Tesla, decimos, bueno, vamos a poner allí Amazon y allí ponemos Tesla, lo que facturan los 7 es mucho más que Japón, y Japón es la tercera economía del mundo. O sea, en este panorama estamos, porque luego decían, es un... y lo de bajar lo del 3% de Alemania, ahora aquí vemos, ¿dónde estaba China cuando? Pues China estaba como Balear en el año 2000. China estaba como Balear en el año 2000, pero ¿a qué marcha? Ha pasado a la Unión Europea, la OCDE y Estados Unidos, ahí está con el 3%. Ya vemos que Estados Unidos no ha bajado aquí la marcha donde bajó Europa en este tiempo que no hemos sabido. Bloomberg saca una información, y esto ha sido la semana pasada, poco más, comparar entonces la renta per cápita con el índice de innovación. También Europa tiene un índice de innovación. ¿Y qué vemos? Que la renta per cápita, la riqueza de los países, está en relación directa al esfuerzo en innovación. Allí tenemos USA, Noruega, Alemania, Australia, Francia, UK, Israel, Japón, Corea, Sur, Italia. Bueno, aquí tenemos a China, todavía no, claro, el índice de renta per cápita por persona, o sea, sí que en el conjunto de China sí, y ahí está Rusia, Argentina. Nosotros no estamos ahí en zona de nadie, pero esto es un poco la realidad. Guillermo Dorronsoro, que algunos le conocéis, que es un profesor de Deusto, pero se ha incorporado a Zabala Innovation hace 3 años ya, sigue dando clase de estrategia de innovación, un 30%, el 70% para Zabala. A veces yo le echo la bronca porque se pasa, igual trabaja más del 70%. Entonces, una relación paro, innovación por países. Entonces vemos que los países que más invierten en I+D tienen menos paro. No sé si me he pasado la de esto. En España, bueno, esto si miramos por regiones, pues ocurre lo mismo. El paro, eso que Baleares no queda mal en el paro por el tipo de economía y esto, pero vemos ahora pues Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura también está muy baja. Esto nos da claro, ese panorama que decimos Europa. Bueno, pues la primera zona así viva en esto, pues tenemos que Toulouse está al 4,1%, Toulouse en porcentaje, Stuttgart está en el 7, y pico. Entonces vemos las zonas donde estamos situados. Aquí hay 2 verdes que ha puesto, entonces que llaman Strong Innovator menos, pero que sería lo que se salva Comunidad Autónoma Vasca, Madrid. Navarra está en el 98 del 100 ahí robando, pero pues está en el 98. Vemos ahí donde estamos, y luego conforme vas a zonas azules estamos muy lejos. Y esto luego tiene también una repercusión en política de cohesión y fondos. Entonces, estaba Baleares, había 9 regiones por encima del 100% de renta per cápita, y claro, hemos bajado y se ha quedado en 5. Ha bajado Baleares, han aumentado las zonas en transición, y las zonas menos desarrolladas, pues antes allí estaba Extremadura, ha aumentado más con esto. Eso es lo que trae de consecuencia también esto, ¿no? Los que mejor han sorteado la crisis, aparte de que son los que menos paro tienen y los que más renta per cápita, han sorteado la crisis mejor. Y luego otra cosa que ha hecho Guillermo también es industria y salarios. Salarios, la industrialización
VAPI industrial, precios corrientes y salario medio. Entonces, si Navarra está en un 30 y tantos %, los sueldos en la industria son superiores normalmente a esto. También la innovación, el 80% de la innovación pasa en la industria. Bueno, pues este es un... La industria crea empleos, salarios de medios más elevados y hay una correlación directa entre industria y prosperidad. Eso parece que estamos de acuerdo. Un país o región, esto no innova por ser rica, sino que es rica porque innova. Uno estaba sacando una foto, creía que le estaba levantando la mano, si alguien quiere levantar la mano, pero si estáis de acuerdo, entonces que las regiones, o sea, que si Baleares quiere ser rica, el camino ya lo sabemos. Bueno, luego veremos dos caras de la misma moneda, eso ya lo hemos dicho. Y entonces ahora vamos a hablar de un poco, claro, es fácil, vosotros me diréis, pues es fácil. La verdad que sí, cuando en este tema, pero no todo ha sido color de rosas, o sea, no todo va a ser color de rosas. Vamos a comparar ahora comunidad. Yo no quiero comparar, no sería bueno comparar, sino decir qué modelo, cómo está funcionando el tema en la comunidad autónoma vasca o cómo ha funcionado estos 20 años, cómo funcionaba en Navarra. ¿Puede servir de ejemplo? Ejemplo yo creo que no puede servir. Lo importante es lo que debatamos luego, decir hacia dónde tiene que ir Balear. Eso se tiene que decir aquí. Ecosistema vasco, ya veis ahí que tienen una serie de nombres. CAF ha crecido muchísimo, Mondragón. Entonces, sin remontarnos a la historia de que había, bueno, pues había ya en Bilbao había industrialización pues en el siglo XIX, luego ha habido en el XX, pero en el año 1800, ¿os acordáis? Se hunde Altos Hornos, la Banco Wilcos, se crea un ambiente, pues, hubo unos años difíciles y entonces decían, hay que hacer un plan de estrategia política industrial. O sea, entonces se crea un plan de estrategia política industrial. Yo lo viví de cerca porque en ese momento yo me incorporé a la administración de Navarra y tuve que conocer a este hombre, un hombre aranzado. Bueno, como yo tengo el pelo blanco, los que conocían aquel tiempo, pues desgraciadamente algunos ya no están. Luego, crear una unidad estratégica tecnológica, planificación y hacer un plan industrial, y empiezan a ver ya el gran tema de los centros, de crear una estructura, y eso yo sí que lo viví. Entonces vemos ahí aquí vemos los agentes que están más cercanos al producto, a la innovación. Eso hacen ellos una selección importante. Hay 3 universidades, las universidades, bueno, sabéis, está Deusto, la UPV y Mondragón. Tienen 3 universidades, centros de investigación sanitaria. No me paro, yo me voy a parar un poco en los centros tecnológicos y luego hablaremos de las unidades de I+D, de los últimos, los que están cercanos, que esos ya os suenan, ¿no? Y entonces el País Vasco dice, nosotros necesitamos captar tecnología, bueno, y luego difundirla a las empresas. Tenemos que prepararnos para otro nuevo tema. Entonces decía el director de Ikerlan, captar, asimilar y difundir tecnología. Y entonces alguien ha dicho hoy eso, que vieron que no podían, que no venían los de... ¿Quién ha comentado? Bueno, una de las personas que hayamos comentado, cómo entonces captar, que dicen, yo lo viví esto en los años 80, os digo, comencé
yo en el 86 pues ya viví en esos años. Entonces, mandar gente a Francia, a Estados Unidos, por ejemplo, el tema de robótica. Luego aquellas, pero para años, gente. Y luego pagarles a esas personas, luego a los centros y luego traerlos al centro. Después de poner luego captar, asimilar, y claro, el tema de robótica, yo he visto robot, un guisona que le llamaban, poner un robot, poner a trabajar, captar, asimilar y difundir. Pero ¿eso qué cuesta? Entonces el gobierno vasco desde el principio, un tema de decir, si queremos que hagan esto en los centros, yo les pago depende de centros, depende de años, depende de tal, pero hasta un 40% que le llaman investigación genérica, hacerse expertos en una cosa, investigación genérica, el resto luego venderlo a las empresas. Luego los centros estos venden y son todos muy activos. Hoy alguien ha dicho, Tecnalia es el primero que esto, claro, ser muy activos luego en la búsqueda de dinero nacional y europeo. Y entonces ese ha sido un tema, y aquí vemos unos centros que os sonarán, pues Ikerlan, Tecnalia, Tecniker, bueno, los otros sectoriales, generar y desarrollar tecnología, que también me decía captar, asimilar y difundir, yo lo decía también generar, explotar comercialmente, difundir, transferir conocimiento. ¿Qué cosas hemos visto? Pues hemos visto a un CAF que se ha desarrollado y que hace trenes que vende en el mundo, y ahí han trabajado Ikerlan y CEIT. Hemos visto la máquina herramienta que se vende en todo el mundo, que han trabajado todos estos centros, Lortec que está en estos ahora en la tecnología aditiva, no solo partir de una pieza e ir desmontando, sino que coges polvo y haces la pieza. Bueno, pero entonces lo importante de esto, como filosofía, no decir cuánto tiene el gobierno vasco, hay que hacer esos centros, no, sino que hay que pagar. Para hacerse expertos hay que pagarlo, 30% de investigación, generación y aplicación, y luego hay que transferir. Esa es la enseñanza. No digamos cuánto pone. Luego, unidades de I+D empresarial. Ellos han definido, es decir, para dar dinero también a las empresas, se hace una unidad. Como voy a hablar de Navarra, luego lo explico cómo funciona las unidades de este manera. Luego siempre quiso juntar a todos los centros tecnológicos, pero vio que no podía ser. Ikerlan es una cooperativa, CEIT es de la Universidad de Navarra, del Opus Dei, fusionarlos, a meter hacer el mismo capital social junto no pudo ser. Entonces está Tecnalia y otra asociación, pero que ahora una alianza, el BRTA, Basque Research and Technology Alliance. De cara a salir fuera, decir, tenemos tantos miles de personas trabajando en estos temas, ¿no? 17 agentes, por eso ese es un poco. Claro, luego creyentes o practicantes, creyentes o practicantes. ¿Cuánto pone el gobierno vasco? 688 millones. Desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente. Medio ambiente está el EBE, sostenibilidad y IBE. Ahí luego veremos luego la SPRI. Educación, salud, 658 millones. ¿Cómo funciona el gobierno vasco? En vez de que dé una dirección general de la administración o una consejería, en vez de coge los dineros, tiene un presupuesto de 129 millones, más o menos unas 100 personas, son muy activos. ¿Y qué hacen estos? Voy a decir I+D, innovación, financian para la industria, internacionalización. También tienen oficinas como los de el ICEX, oficinas comerciales ahí. Digitalización, atraer inversiones, hacer emprendimiento, poner el emprendimiento, que eso sí que se puede hacer. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues para cada cosa de estas, ¿cómo entra en capital riesgo? Pues mira, son 6 sociedades, o sea, no podemos ahora explicar
en 5 minutos cómo funciona la sprint. Nosotros trabajamos mucho. El jueves pasado, el 16, cuando presentan ser siempre muy puntuales en presentar el programa. Las empresas han presentado sus proyectos el 16, rápidamente estarán seleccionados, recibirán unas ayudas fuertes. Luego están las diputaciones, que también se suman. Entonces, Álava, Vizcaya y Aves dicen, pues Vasca y Guipúzcoa. Dentro de la comunidad autónoma vasca hay también como el poblado de Obelis y Asterix, pues que resiste, y Guipúzcoa está en el 2,6, está ya casi como Alemania, ¿no? Entonces, a estos que os he dicho, 658, sumamos pues 220, eso es un poco lo que ha puesto para el 2023. Bueno, no sé, quería decir, debes dejarme tomar un poquito de agua. Estoy alargando un poco. A ver si acelero. Lo importante viene lo que hablemos al final. Bueno, caso de Navarra, vamos a mirar. También en el año 82, unos años antes, se ha cerrado Potasas, 2.000 personas al paro. Las empresas que trabajan para Potasas, se cae el electrodoméstico, que si Superser, Mepam, saben otros temas, y se hace un plan industrial. Yo, por pura, no sé cómo, yo caí ahí, yo participé hacia el plan industrial, y había un equipo pequeño pero muy activo en crear polígonos industriales, dar ayudas, y con una agilidad y trabajando bien. Yo tuve que hacer el plan tecnológico en aquel tema. Lo que pasa es que luego le digo al consejero, y al final de eso yo estaba cabreado, digo, yo me voy, y entonces me dices, pero tienes un presupuesto de 5 millones de pesetas, 30.000 euros, que a precio de 82, por mucho que estoy y tal. Y entonces digo, bueno, esto no puede ser. ¿Y tú qué piensas? ¿Por 2, por 3? Le digo, no, ni por 2 ni por 3, por mucho más. Digo, ¿cuándo es el presupuesto de Osasuna? 500 millones de pesetas. Pues por lo menos el doble. O sea, había que pasar de 30 a 1.000 millones, ¿no? Entonces, estuve unos años y me pasé al otro lado de la mesa, pero fueron unos años esto. Y luego el tema importante sí que lo quiero resaltar, el tema de la formación profesional. Yo descubrí que la gente que llevaba las empresas venía gente de formación profesional, y algunos grandes empresarios, incluso de tecnología alta, que habían salido de la formación profesional. Entonces, eso es un tema importante, y luego pues trabajé en alguna cosa de estas. Pero Navarra seguía allí en el pozo, y ya en el año 2000, bueno, pues yo ya estaba sí que participé de consultor para hacer el primer plan tecnológico 2023, y entonces, pero luego llega al final ya haces el plan, haces el otro, pero al final luego el plan tiene que tener unos objetivos, tiene que tener un programa y un reglamento de funcionamiento, y tiene que tener un presupuesto. Y entonces, cuando llega el presupuesto, yo le dije, ¿quieres ser tú el primero en Europa? Narices, o sea, no el primero, no competir con Alemania o con Suecia y tal, pero ¿quieres pasar la media de lo europeo? Está en el 2. Y dijo, sí. El consejero de Hacienda dice, bueno, lo que dice Zavala, entonces eran, en vez de ese presupuesto tan grande, en vez de 4 años, que sean 6, y digo, en 8. Pero al final hizo caso, y partimos del 07, donde está ahora Baleares, y llegamos al 2.13 en el 2009. Claro, en el 2008 ya viene la crisis, que es lo que pasó en España, y luego vinieron aquí y dice, bueno, ¿dónde cortamos? ¿Dónde cogemos? El de 2013, después vino el otro de la tijera, y dice, esto es muy fácil, clac, coge y se cortan todas las ayudas
Luego cuesta eso recuperar, en el momento que quitas las ayudas, eso es un poco, y ahora está en el 1,91. Pero los planes, el tecnológico es de 2006, 120 millones de euros. Habíamos partido de 5 millones de euros, que cuando me decían y tal, 120 millones, 140, luego el tercero 2020, pero el de 2020 que hicieron de 2008 a 2011, pues que pegaron el tijeretazo, porque luego el efecto, ya sabéis cómo desde que se concede la ayuda, se aplica y tal, ahí hay siempre un cierto retraso, pegaron el tijeretazo en ese tema. Pero tiene que haber una decisión, una cosa de estas, dice, depende del consejero, depende del director de industria. Tiene que ser que el gobierno tome la decisión y a poder ser que pacte con la competencia. Y que no es una cosa de una legislatura de 4 años, es una cosa de 20 al 2000, bueno, son años, tiene que ser, y una decisión firme de urgencia y de que eso es importante. Y luego, claro, el director de industria, que le den herramientas, y luego hay que crear también hay que crear unos mecanismos, lo que hemos dicho. Bueno, entonces Navarra tiene un sistema sin ahí, pero esto, pues, ha habido una ley foral de ciencia y tecnología, pero la ley foral se comprometió todo el Parlamento a invertir un porcentaje ya para llegar a ese 3% que se quiere llegar, invertir una cantidad ya está fijado lo que se va a invertir en el 25, ¿no? Y este año también, luego lo vamos a ver. Y luego hay un sistema, centros tecnológicos, universidad, instituto, luego hay una coordinación, pues ADITE coordina, hay unos centros importantes, el CIMA es famoso de la universidad, es famoso ya un poco en Europa, en España, el CSIC, Navarra Biomed, que no me acordaba esta mañana, el CNTA. Sí, ya lo he visto. Sí, el CNTA, claro, él conocía otro, ha conocido ese centro, pero con otro en esto. El CENER, ese es el CENER, lo que os he dicho también, público-privada. CENER es Centro Nacional de Energías Renovables. Entonces, cuando estábamos haciendo el plan tecnológico, no sé si era el 1 o el 2, Josep Piqué, que era ministro de Industria y que yo le había conocido cuando era director general de Industria en la Generalitat, llevarlo a Pamplona y decir, vamos a montar un centro de energías renovables, como Navarra quería meterse en el tema de energías renovables, pues se montó el CENER, quiere decir Centro Nacional de Energías Renovables, y pagado 2/3 por Navarra y 1/3 por el Ministerio. Por eso lo que decimos de público, ahora vamos a ver colaboraciones público-privada. Bueno, luego a las unidades empresariales que os he dicho antes, Navarra copia y pega las unidades y dice, mira, en una empresa, para meter dinero a la zona de I+D y que ese dinero luego no se vaya por ahí, dice, mira, tener un objetivo de realización de I+D, estar legalmente constituida, que tenga una personalidad sin ánimo de lucro, estar ubicada y desarrollar la actividad principal en Navarra, y luego diferenciar bien toda la contabilidad, lo que se dedica a esto, y que haya al menos 5 personas y al menos un doctor. Eso que os he dicho antes del gobierno vasco, que tiene muchos más, esto se hizo un corta y pega. Pero aquí os veo lo que digo, el presupuesto, estimación del millones de euros del PCTIM. Bueno, hemos hecho el plan de ciencia, tecnología e innovación que hemos trabajado, pero ahora en el plan, en cada año, el plan general el presupuesto general de Navarra ya está comprometido en la ley, que en el año 2023 va a meter 181 millones, el año que viene 124 y en el 25 2008. Eso está metido en la ley. Así como tiene la SPRI, Navarra no tiene SPRI, coge todas las ayudas y coge todo este tema. Navarra tiene SODENA, Sociedad de Desarrollo de Navarra, y que
que se creó en el año, me parece, 84, y luego, bueno, pues, ¿qué se encarga? Pues se encarga de atraer inversiones de fuera, que es cuando luchas con otras comunidades, atraer inversiones de fuera, ayudar a empresas viables en dificultad, como de una empresa buena se puede morir, dar crédito, o ahora con el COVID y todo esto, dar crédito o una participación, si el tema es esto, tu participación accionarial. Luego, participación de startups, es decir, tiene CEIN, tiene un organismo, y luego capital riesgo de participación de capital a través de préstamos participativos. Vale. También invierte en las startups, cantidades pequeñas normalmente en la primera ronda y en ese tema. Y entonces hubo un ejemplo bueno que era colaboración público-privada. Entonces el gobierno de Navarra en el año 89 crea EHN, Energía Hidroeléctrica de Navarra, y socio Sodena, Caja Navarra, Iberdrola y Portland, una empresa de cementos. Se hace la empresa y dice, bueno, yo recuerdo los 6 primeros molinos que montaron allí, se montó experimentalmente, se midieron los vientos, se hizo luego una planta fotovoltaica de 1 megavatio, una planta de biomasa de quemar paja, y total se invirtió unos 20 millones de euros, y luego en el año 2004 se vendió. Yo coincido que en ese momento yo era consejero de Sodena, o sea que lo viví de cerca. Yo no decidí venderlo, pero razonablemente era vender, porque si no te metías en unos temas ya fuertes, ¿no? Y la compró Acciona en ese tema. Entonces, claro, cuando se hicieron a las empresas se les dijo a Gamesa, ¿quieres montar molinos en Navarra? Que se van a montar muchos y te dejamos permiso. Sí, pero ven a fabricarlos aquí. Vinieron a fabricarlos allí. ¿Cuál es el resultado? 6.700 puestos de trabajo contados en energías renovables, 3.400 puestos directos y el resto en la cadena en los otros. Está, por ejemplo, Ingeteam, que Ingeteam Navarra pues igual pasó de ser nada a igual, ahora son 900 personas. Quiero decir, los que son directos, fabricantes de molinos o de esto. Entonces se ha creado todo un conglomerado de empresas. Eso dio como resultado del 29% de Navarra, y Navarra tiene ahora 74-38 el año pasado de la producción de energía eléctrica viene de renovables y el consumo eléctrico. Pero esto era pasado. Entonces el mes pasado, no hace todavía, bueno, hace un mes, esta es la presidenta del Gobierno de Navarra, el consejero de Industria y Nordes, han llegado a un acuerdo de poner 30 millones entre los dos y poner en marcha una fabricación de equipos para generar hidrógeno, no en planta que genere hidrógeno con electricidad. Entonces esto se ha puesto, y hay ahora también, ya está en conversación, una empresa que quiere montar la producción de hidrógeno, utilizará los primeros prototipos de esto y tal, y luego una que quiere consumir. Bueno, entonces esto ha sido, pero ahora viene la parte digamos más importante. 10 claves para un entorno regional de desarrollo industrial que sea perdón, voy a beber un poquito de agua. Bueno, ya lo mío va a ser esto ya. La riqueza de las naciones y las regiones depende de su capacidad competitiva de las empresas. Ya lo hemos repetido varias veces. En un entorno globalizado, la capacidad tecnológica innovadora es esencial. Ya vemos en qué mundo vivimos, o sea, no podemos ahora. Esto vamos rápido. La productividad se genera en la empresa, pero la actividad de la empresa necesita un entorno económico. Ya hemos dicho lo de Bill Gates,
La fuente más importante de productividad de la empresa es la innovación. En eso estamos también de acuerdo. Y el emprendimiento es la fuente de la innovación. O sea, Baleares tiene que empezar a poner un sistema de emprendimiento. Emprendimiento abierto en el contexto donde está. O sea, el emprendimiento, esto ya hay en todos los sitios. El emprendimiento, fuente de innovación. Atracción, inversiones, si se puede, pues estupendo. Ahora vosotros la ventaja que tenéis es lo que la gente que viene a trabajar con el buen sitio teletrabajando. Bueno, Alicante parece que está creciendo mucho, no digamos Málaga. Málaga es un ejemplo. Si queremos incrementar la industrialización, tenemos que incrementar la innovación y viceversa. Lo esencial en la definición que planteamos de innovación son objetivos, presupuesto, reglamento y el presupuesto. Se dice la creación de organismos que potencien. Claro, eso es muy difícil. Bueno, hemos hablado del País Vasco. En La Rioja tiene el ADER, se parece más a la SPRI, conocemos muy bien. Cantabria tiene Sodercam, es más parecido a Sodena, y en los consejerías son los que dan las ayudas. Y luego, estabilidad en el tiempo. La apuesta tiene que ser sostenida, no depender de una legislatura, tiene que decir esto. Bueno, yo aquí ahora gasto en I+D sostenido en el tiempo, medidas para innovación e industria, educación, gran pacto, el FP, que hemos estado, valor social del empresario, ver que arriesga, políticas fiscales, el 80% de la investigación de innovación privada nace de la industria. O sea, si no tenemos industria, difícilmente vamos a crecer en esto. Y no lo tiene fácil Baleares. O sea, tampoco hay que ponerse unos objetivos que no sean alcanzables. Políticas medioambientales, coste energético, entorno laboral, apostar por el talento. El talento, claro, eso es lo que... Este va a ser ahora el material. Sí que os puedo decir lo que está haciendo San Sebastián con el problema que tenéis vosotros de traer a gente que no puede pagar el alquiler. Pues ha montado unos circuitos, o sea, otros edificios que son para que venga la gente. Entonces dicen, mira, pues vas a tener un edificio a 300, un apartamento a 300 euros al mes, o tampoco gratis, pero muy cercano, como una parte importante. O sea, eso lo está haciendo Fomento de San Sebastián, que San Sebastián es a Guipúzcoa se ha avanzado, y San Sebastián es un ayuntamiento muy avanzado también. Conclusiones. Yo aquí había pensado, digo, bueno, entonces haces aquí el decálogo. Y entonces digo, mira, aquí yo lo que quisiera es escuchar, voy a cebar la mecha nada más, dos caras de la misma moneda, eso lo hemos dicho, dar absoluta prioridad a las políticas de innovación, aprovechar las oportunidades históricas del Next Generation y colaboración público-privada, público-público. Os he puesto dos ejemplos, el de CENER y el otro. Público-público es también importante. Ahora veis cómo varias regiones quieren tener, en cuanto dice la Comisión Europea que van a tener un esto, como quieren captar, ¿no? Pues el público-público, entonces, y luego Baleares Estado y Baleares Unión Europea, ese es un poco en el tema. Pero ahora aquí viene, y ahora no tengo más que preguntas. ¿Cuáles serían los pasos razonables para ir comenzando a dar? No lo vamos a sacar hoy, pero sí habrá opiniones de estos. ¿Qué será lo importante para aumentar, yo diría, para aumentar la competitividad industrial? Yo sé que es un tema difícil, pero también posible. Pero temas, a ver, venga, aquí yo ahora lo he dejado abierto. Bueno, enhorabuena por la conferencia, muy interesante.
Sí, diga su nombre y de dónde viene. Soy Julio García y soy un ciudadano normal y corriente. Para empezar, enhorabuena por la conferencia, me parece fantástico por su labor y la del gobierno vasco y Navarro, me parece fantástico. Yo en la gráfica, cuando usted enseñó la gráfica de dónde se distribuía el dinero, veía que las dos regiones más importantes, o tres, era Cataluña, Madrid y el País Vasco, Navarra y toda esa zona. Y el resto de España, Andalucía, Baleares y eso, estaban en un marrón, pero muy feo. Una pregunta, ¿en el gobierno de España, gobierno de industria, no se preocupa un poquito en repartir entre todas las comunidades autónomas un poquito mejor la innovación, los fondos y eso? ¿No sería conveniente, opino? Y en Baleares a lo mejor estamos tan abajo porque no tenemos los políticos que estén a la altura, para empezar, y que somos una isla. Traer materias primas y exportarlas es más complicado que estar en la frontera, que es mucho más fácil. Y si todas las comunidades autónomas tuviéramos un foro navarro no sería mejor, ¿no le parece? Gracias. Bueno, ya lo del fuero, eso ya es un tema, así que eso tiene unas connotaciones. Bueno, lo que dice de distribuir, no, en las zonas, los dos mapas estos, es al revés, que los fondos de FEDER van a ir para esas regiones porque tienen menos porcentaje. Lo que es competitivo no se puede poner reglas. Quiero decir, se habla Europa, un concurso, es decir, ¿quién puede arreglar el glaucoma? Entonces yo he estado como evaluador, ¿entiendes? También, bueno, vamos a contar un ejemplo directo, o sea, bueno, pero voy a arreglar el glaucoma. Y entonces dicen, a ver, y hay allá 10 proyectos. Yo he estado mucho evaluador con torres así de estas. Entonces dice, bueno, 10, el glaucoma, que es una cosa muy difícil, en que se presentan muy pocos proyectos, y entonces dice, pero a este no le vamos a dar porque es el mejor, le vamos a dar porque está en Extremadura y no tiene, para que distribuyamos el estudio. No se puede distribuir, la lucha es competitiva. La lucha de los proyectos tienes que elegir al mejor, no puedes mirar por zona. Y además yo estaba evaluador en Bruselas allí y dice, oye, Javier Solana, que estaba ministro, y dice, ha dicho el ministro de España que España se le da pocos fondos, lo que dices tú, se aprueban pocos proyectos y además con pocos fondos. Y la respuesta, claro, se empezaron a mirar y miramos las cosas y diga, es que España presenta pocos proyectos y malos. Claro, le mandaron, entonces se puso, llamó el CEDETI, yo luego participé y luego nos pusimos a preparar proyectos, cogieron 4, yo les dije, ya tenemos que presentar buenos proyectos, y yo sé presentar buenos, o sea, elegir buenos proyectos. Se eligieron proyectos, se presentaron y se aprobaron. No puedes elegir, dices, yo voy a distribuir porque Mallorca tiene poco. No, yo tengo que distribuirte cuál es el mejor proyecto en glaucoma. No puedo reñir con nadie. Y claro que se va a llevar la empresa más innovadora. Otra cosa es, en ese tema, si no hacemos lo de Solano, diga que me dan poco y tal, pues presente buenos proyectos, cojones. José María, yo quería pedirte, has dicho que industria e innovación son dos caras de la misma moneda. Sí. ¿Tú crees que es acertado por parte de un gobierno regional asociarlo en una sola consejería, en una sola dirección general? Porque en las últimas legislaturas, en las 4 o 5 últimas que yo recuerde, que estaban en activo trabajando en este campo, aquí hemos tenido innovación con justicia, la hemos tenido con economía, la hemos tenido con educación y esta vez la tenemos en una consellería de sectores productivos y transición ecológica. ¿Tú ves imprescindible esa relación directa innovación-industria? ¿Innovación puede ir suelta? Bueno, tampoco yo no puedo decir, porque en el caso de Navarra, pues ahora está industria por una parte y está innovación, lo llevo más en esto. Entonces yo allá con estas cosas ya no sabía qué decirte. A mí me gusta más unido,
A mí me gusta más, yo creo que la innovación estaría bien con el tema de industria, pero luego está, bueno, pues veo todos los colores ahí, y en Navarra ahora, por ejemplo, pues es de los dos. A mí personalmente me gustaría más, o sea, que vaya junto. Perdona, pero ¿no crees que Navarra a través de Sodena soluciona un poco ese problema? Porque si al final el que coordina... Pero esos son bueno, pero Sodena, el presidente es el consejero de Industria. O sea, el presidente es el consejero de Industria. Luego están muy pocas personas, unas 10 personas, y luego yo estaba de consejero, pues había unos consejeros, pues director general de Industria, director general y luego estaba también el director general de Hacienda, o sea, de la administración, y luego unos como fuera, y yo luego al consejero le supo malo, pero yo, mi empresa iba creciendo y vi que podía haber a lo mejor un conflicto de intereses, y eso cuidado, yo dejé ahí hace muchos años, eso sí. Pero yo no interfiere en eso, ¿sí? Yo en relación al tema de la industrialización, o sea, industrialización, innovación, etc. Bueno, planteado así, ¿no? Parecería, bueno, pues que en Baleares estamos en una desventaja total y absoluta, o sea, porque el porcentaje de la industria en el PIB Baleares es uno de los más bajos por comunidades autónomas, si no el más bajo. Sí. De todas maneras, es decir, hay algunos datos que permiten poner en cuestión esta relación industrialización-innovación. Y me explico. En el año 2005, en el CES, ya hicimos una primera explotación de la encuesta de servicios y calculamos a través de microdatos, digamos, empresariales, con los datos de la encuesta de servicios, para el año 2005 ya nos dio que la productividad de las empresas turísticas, de toda la cadena de valor de las empresas turísticas, no solamente hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportes, etc., en media se situaba un 50% por encima de la productividad media de sus homólogas españolas en ese ámbito, ¿no? Luego, ahora, en el 2022, el año pasado, volvimos a hacer otra vez esta explotación y dio exactamente lo mismo. Es decir, Baleares mantiene en lo que es su sector hegemónico, pues en términos de productividad, unos niveles de productividad muy por encima a sus homólogas españolas. Y bueno, digamos, yo de alguna manera, digamos, esto se contradice con el porcentaje de que somos la última en porcentaje de R+D sobre PIB, etc. Cuando, en fin, otro dato que también es muy importante. En términos, porque decimos, innovación va ligado a competitividad. Innovación va ligado a competitividad, vale. Entonces, en términos de competitividad y en términos de eficiencia, ahora, en la salida de la COVID-19, lo que se está produciendo es que con menos utilización de inputs, o sea, menos utilización de camas, estamos sacando un mayor rendimiento de gasto, digamos, por turista. Digamos, en un porcentaje significativo. Esto quiere decir que también en términos de eficiencia
Y esto no lo recogen las estadísticas, en el caso de Baleares, las estadísticas de innovación, etc. Hay como la cara oscura de la luna que no emerge. Y dentro del contexto mediterráneo, pues el índice de competitividad de Baleares es que continúa manteniéndose en niveles elevadísimos. De tal manera que si el gobierno acierta en esa línea de con menos, más rendimiento y digamos, con las políticas empresariales que se están llevando en términos también de eficiencia y de productividad, pues ahí hay una ventaja competitiva que deberíamos saber digamos, difundir respecto al resto de la economía, que se puede hacer en términos de sostenibilidad, en términos de lo que sea. Es decir, hay algunos datos que contradicen ese tema de si a través de los servicios no podemos continuar, digamos, en una senda de innovación y de competitividad. No, solo por comentar eso que dices tú, porque hace años estuvimos investigando un poco esto, pero aquí hay dos aspectos que también se contradicen. Es decir, si esto es así, ¿por qué no se refleja en el incremento del índice de innovación? Y probablemente eso pueda ser porque el sistema de medida de la innovación sea erróneo. O sea, que el sistema de medida de la innovación esté ligado precisamente a la innovación industrial y no se contemple de alguna manera, no sé de qué manera, la innovación en servicios. Porque si no, lo que tú estás diciendo debería reflejarse en, si estamos por encima de otras regiones en eso, bueno, pues debería reflejarse también en nuestro posicionamiento en innovación. Entonces, pues a lo mejor es que no se me ocurre otro problema, y es que no se está midiendo como toca. Pepe, las empresas no contestan las encuestas y entonces no se reflejan sus resultados. Para completar esto, perdona, la Cámara de Comercio de Mallorca, hace ya, pues no sé, 10 años casi, impulsó un grupo de trabajo con otras islas del Mediterráneo para conseguir que la innovación no tecnológica se pudiera medir, que no se mide. Eso no lleva a nada porque es muy complicado. Lo de cambiar las normas de ¿cómo se llama? Eurostat o del INE, eso es una aventura que puede tardar 50 o 60 años como mínimo. Pero evidentemente el problema que hay aquí, esas contradicciones, es porque la innovación no tecnológica, que no procede directamente de la ciencia, no se mide. Entonces, un hotel se hizo aquí un trabajo en el año 2001, ¿te acuerdas? Que fue la medida de las innovaciones, una por una, que planteaban hoteles, agencias de viaje, no recuerdo qué más, está publicado, lo hicimos con Cotec, y resulta que los hoteles, en número de innovaciones, más o menos importantes, superaban 3 veces a las que tenía la industria aquí en Baleares. Entonces, claro, eso no se mide. Entonces tenemos, bueno, es que la cadena Barceló, por decir una cadena tan importante y tanto éxito mundial, no va a hacer I+D, ni tiene que hacer. Ni va a hacer innovación tecnológica porque no tiene por qué hacer innovación tecnológica. La innovación, digamos, no tecnológica, de comercialización, de organización de ITER, eso hay un problema que tenemos muy grave aquí, hablando de indicadores, cuidado, que al final como indicadores son yo estoy de acuerdo en la que ha habido, y España tiene una alta tecnología y ha habido mucha innovación. El tema de la innovación de las reservas, ahora que oigo una empresa que antes yo me he preguntado, que está por ahí, que se dice, yo digo que eso, yo pensaba que iba a decir 20 y 100.000 en conexiones en reservas de esto. Hay hay innovación, producto, proceso y organización. En innovación en organización en hostelería, o sea, eso, bueno, y que España somos líderes, mi mujer es holandesa, o sea, pasa a un restaurante, o sea, es que los hoteles, los restaurantes, o sea, tú vas vas a cualquier país del mundo y aquí está mucho mejor organizado. Eso, cualquier país del mundo, en esos estoy totalmente de acuerdo. Y luego, no hay que pensar
en que sea una industria que eche humo, pero no, una persona. Yo he estado dando un premio este viernes bueno, el premio lo daba Caja Rural, pero yo estaba en el tribunal que seleccionaba este tema y estaba ya, pues tenía que estar dando el alcalde de Pamplona y el consejero y luego la trayectoria empresarial. Y entonces el chaval que había ganado el empresarial, pues en año y medio ha pasado de cero en tema de videojuegos de 5 personas a 215. Y yo no sabía que trabajaba con mi empresa, que le ayudaban a instalar, no, hay 2 o 3 trabajando con ese tema. Eso es industria, o sea, quiero decir, abramos la frontera de lo que es industria, o sea que, y luego en el tema de reserva, cuando en el reserva de aviones y que valía más esto que la empresa que Iberia. Entonces, el tema de procesos hay muchos. Yo luego veo posibilidades, llamémosle esa industria ampliada. Hemos dicho que la industria al 80%, pero no al 100%. En procesos hay muchísimo, y luego en todo el tema de reservas, todo este tema, o sea, yo ahí me pierdo, o sea, no, la verdad soy un abuelo en esto, tengo 75 años y entonces mis hijos entonces me dicen, pero esto se hace así y tal. Entonces es todo es una cosa que yo desconozco, o sea, y esto no existía hace 10 años o hace 20. Google se creó en el 98.